amigos, bienvenidos a Unlock Toys. El día de hoy vamos a realizar un review y análisis a la figura más esperada del año para todos los coleccionistas de la línea SH Figuarts de la Bandai Spirits para la franquicia de Dragon Ball. Se trata del supremo, del único, del inigualable Chango Rosa, Goku Super Saiyan 4. Quédense conmigo para conocer todos los detalles de esta figura que en verdad moría por tener en mis manos. Volvemos. Empezaré abriendo en este video con una gran disculpa para la comunidad. Este video pretendía salir hace ya algún tiempo, sin embargo, por si no estaban enterados, sufrimos un gran robo y estafa dentro de mi tienda, la cual por cierto les dejo el link en la descripción del video y en la pantalla por si por alguna razón no la conocían. Para no hacer este teatro largo, todo se resume en que uno de nuestros distribuidores nos robó muchos Gokus destinados a muchos clientes, y luego tuvimos que reponer de debajo de la tierra estas figuras, pues en Unlock Toys nos tomamos muy en serio a nuestros clientes. Sin embargo, mi figura ya había llegado desde el día 3 de diciembre aquí a México. Pero, por respeto a mis clientes, decidí no liberar este video hasta que el último de ellos recibiera su notificación de llegada de su pieza a mi tienda. Así que aquí estamos, con varias semanas de atraso liberando un review que de verdad esperaba muchísimo. Esta figura es para mí la más esperada del año, aquella que deseaba desde hace tantos años y que Bandai Spirits no se animaba a liberar hasta apenas. Y al final, si me preguntan si valió la pena la espera, les respondo con la mano en el corazón. Valió cada maldito segundo. Pero wow, creo que ya los estoy spoileando. Así que, ¿qué les parece mejor si empezamos hablando de su caja? La distribución de esta caja en específico es llamada CN, correspondiente a Bandai Namco Asia, principalmente para la distribución de China. Estas piezas suelen llevar más elementos de seguridad que las piezas JP, Bluefin, DAM, entre otras, principalmente por cuestiones de seguridad, pues China es una de las sedes principales del mundo bootleg. Pero, de cualquier modo, hay elementos que serán recurrentes como métodos de protección en todas las cajas de los artículos originales de Bandai Spirits en su línea SH Figuarts Dragon Ball. Y estos son el logo de la fabricante Bandai Spirits, el logo de la diseñadora de la figura Tamashii Nations, el sticker u holograma de la Toei Animation, característico por poseer una imagen del gato Pero, mascota de la franquicia. Este sello y lo escrito en él pueden variar dependiendo de la distribución. En este ejemplo, en la imagen, la distribución es japonesa. Por último, el sticker de seguridad más nuevo, el de la Tamashii Nations Quality. Lo más importante a recordar de toda esta información es que sea cual sea tu distribución, JP, CN, Bluefin, DAM, la figura presentará la misma calidad y los mismos accesorios. Regresando a nuestro unboxing de nuestra figura de Goku Super Saiyan 4 CN, encontraremos también internamente otra doble protección, pues esta cuenta con doble número de serie en la lengüeta de la caja. Dentro contiene el blister que guarda la figura y a sus accesorios. Mi blister se presenta con buena calidad y con tapa tipo ventana que atora a presión manteniendo segura a toda la figura. La caja también incluye un cartón tipo fondo color amarillo brilloso que combina con el pantalón de Goku. El instructivo que ayudará a quienes son nuevos coleccionando esta línea de figuras de acción. Y una pequeña carta de agradecimiento por tu compra, donde te adjuntan un código QR para que puedas dejar tu opinión en el sitio oficial de Tamashii Nations. Debo recalcar aquí que en la caja japonesa sustituyen esta carta por un flyer de promoción de otras figuras de Bandai Spirits. Y este sería el primer vistazo de la figura recién salida de su blister, aún con el plástico de protección que rodea la sección del pecho y el abdomen. Son Goku Super Saiyan 4 es una figura que lleva la arquitectura de la SH Figuarts a un siguiente nivel. La innovación presentada en esta pieza permite un desbloqueo de articulaciones sin igual a lo antes presentado por la Tamashii Nations.
Es verdad que en el pasado ya habíamos visto indicios de todas estas nuevas articulaciones, sin embargo, es hasta Goku Super Saiyan 4 que vemos la arquitectura consolidada al 100%. Es por eso que bajo lo anterior mencionado, me atrevo a decir que estamos frente a la nueva arquitectura 3.0 en las SH Figuarts de Dragon Ball. Para los nuevos en el canal, entendamos como arquitectura al diseño y o ingeniería que conforman las articulaciones y todo lo interno que conforma el funcionamiento de la figura. Este canal de reviews siempre ha intentado ser dos cosas. La primera, lo más honesto posible, y la segunda, muy técnico. Es por eso que antes de hablar de las articulaciones de Goku Super Saiyan 4, me gustaría compartirles mi conocimiento de cómo Bandai Spirits llegó a lo que yo considero la arquitectura 3.0. La línea Imagination Works es muy polémica en la actualidad. Las opiniones se polarizan entre quienes gustan de estas figuras y de quienes las odian. Sin embargo, lo que es verdad es que esta figura trajo mucho conocimiento para lo que hoy vemos en Goku Super Saiyan 4 y para la arquitectura 3.0. Basta con ver ambas figuras para darse cuenta que de algún modo en algo se parecen, es como si ciertamente fueran parientes. Sin embargo, la 3.0 resolvió varios problemas del Goku Imagination Works estructuralmente hablando. Pero el proceso no fue sencillo. Bardock fue de las primeras piezas en mostrar e implementar estos avances en articulación en las SH Figuarts, combinado con un nuevo esculpido en toda la figura, lo cual son cambios bastante agresivos para nosotros, luego de estar varios años con la arquitectura 2.0. Casi que podemos decir que Bardock SH Figuarts es el padre de la arquitectura 3.0, ya que esta no estaba del todo completa. Si bien tenía muchos nuevos cambios, aún mantenía viejos rasgos de la 2.0. Así como otras, Piccolo continúa por este camino. Sin embargo, la liberación de articulaciones en los pies no estaba del todo completa, por lo tanto, aún no llegábamos a un evidente 3.0. Quizá Piccolo ya estaba en la línea entre el 2.5 y el 3.0. Pero el verdadero parteaguas se da con la impresionante e imponente Cooler SH Figuarts. Este monstruo de figura dio el manotazo en la mesa. Incluso podríamos decir que esta pieza es el primer 3.0 oficial. Sin embargo, para mí hay algo que determina darle este título a Goku Super Saiyan 4, y es la articulación de ingles, pues el split que esta figura alcanza es de 180 grados reales, mientras que Cooler solo logra algo así como 165 grados reales, lo que significa que Goku tiene mucho más dinamismo para poses de lo que Cooler ofrece, aunque por supuesto ambas piezas están muy parejas. De cualquier modo, sea Goku o sea Cooler el pionero de la arquitectura 3.0, lo que es un hecho es que Tamashii Nations encontró un perfecto balance entre estética y dinamismo en sus piezas, algo que por ejemplo Kaiyodo Amazing Yamaguchi suele no tener del todo balanceado, a pesar de que esta línea sigue siendo el rey en dinamismo. Hasta el día de hoy no existe un Goku más dinámico que este, que finalmente puede alcanzar una pose perfecta de Kamehameha, y eso, señores, se lo agradezco enormemente a los tíos Bandai Spirits y Tamashii Nations. Nuestro Goku Chango Rosa tiene mucho jugo que dar, sin embargo, para exprimirlo apropiadamente, conozcamos a fondo sus articulaciones. Esta figura no escatima en joints, y lo podemos ver de entrada en la cabeza. El cabello es completamente dinámico, compuesto por 4 articulaciones. 2 de ellos se localizan en los mechones traseros, utilizando el mismo concepto que se usó en Raditz SH Figuarts. Funcionan algo muy parecido a una bisagra, lo cual es de suma importancia para liberar el movimiento del cuello. Delante contaremos con 2 flequillos más que se mueven a voluntad. Podemos simular aire, explosión de energía y sabe Dios qué más se te ocurra a ti. Me gustaría dar un consejo en este punto. Las articulaciones son muy pequeñas, no seas agresivo con ellas. Cualquier articulación pequeña puede romperse rápidamente si no le das un uso de cuidado. Recalcar que esto no es una falla de la figura. Cualquier articulación pequeña de cualquier marca puede romperse si eres algo brusco. La cabeza también se compone de un fleco que se remueve de manera sencilla, ejercicio que permitirá el cambio de rostros. Los pins de entrada de las caras a la cabellera son la primer falla que veo en esta figura. Creo que pudieron ser más largos y con esto asegurarse mejor a la cabellera. Aún así, este error es bajo mi punto de vista mínimo y casi que lo puedes pasar desapercibido.
También a la hora de meter los rostros, asegúrate que estos entren hasta el fondo. A veces debes usar un poco de fuerza de más para que la cara entre a su máximo. Esto es importante, ya que al no introducir bien los rostros, estos quedan colgando en la figura y parecería que están mal nivelados respecto al fleco. Si te es muy difícil, puedes ayudarte de un poquito de calor para hacer tal acción. La segunda falla en esta figura, algo más escandalosa que la primera, es encontrarnos con una cabeza un poco floja en la conexión del joint del cuello. Sí puede ser algo inquietante, puesto que, al querer flexionar la cabeza hacia abajo, esta subirá unos milímetros nuevamente. La expansión de los deltoides en esta arquitectura 3.0 es magnífica, y esto no es del todo nuevo, lo empezamos a ver tiempo atrás desde el primer Jiren SH Figuarts. De cualquier modo, estos deltoides vienen esculpidos con pelaje de Goku, lo cual le sube muchos puntos a esta figura. Los hombros cuentan también con una ligera dislocación, lo que permite poses más dinámicas y demandantes. Asimismo, la rotación de 360 grados del hombro está desbloqueada. El hombro se levanta sobre su eje 90 grados y con algo de maña puedes levantarlo 180 grados. El bíceps rota sobre su eje 360 grados sin problema alguno. Y la doble articulación en esta zona permite una flexión de bíceps a antebrazo total. El torso se secciona en dos partes. La primera corresponde al pecho, que tiene una flexión de abajo arriba algo limitada. La segunda sección del torso, el abdomen, puede rotar 360 grados sobre su eje sin problema alguno. En esta zona debo destacar al cinturón, que si bien está hecho de un plástico suave para no rayar el abdomen y o el pantalón, también es cierto que está algo flojo y bailotea un poco. No es un gran problema, pero es importante que lo tengas en cuenta. La arquitectura 3.0 presenta una novedad en la ingle, donde encontraremos una articulación tipo bisagra, que sirve principalmente para empatar los espacios que se hacen al posar la figura, así que, si deseas una pose algo de museo, puedes mover la ingle para eliminar espacios y evitar que se vea el hueco de esta unión. Del mismo modo nos presenta la arquitectura 3.0 un double team de rotación, es decir, la ingle puede rotar 360 grados sobre su eje, así como también lo hace el muslo. Esta sección llega a estar a la par de dinamismo a figuras como Kaiyodo Amazing Yamaguchi, que son las piezas más dinámicas en el mercado en escalas 1:12. El split de 180 grados es total en Goku Super Saiyan 4 SH Figuarts. La patada de karate es también una pasada en esta figura, el margen de levantamiento rivaliza con una Kaiyodo. La doble articulación de rodilla permite una perfecta flexión de muslo a pantorrilla, aunque aquí encontraremos la articulación más dura y rígida. En teoría no parece correr riesgo de romperse si intentas flexionarla. Sin embargo, bajo el historial de los últimos lanzamientos de las SH Figuarts anteriores, recomiendo que lo hagas con cuidado y paciencia para evitar posibles daños. Aflojar esta sección puede ser algo complejo, puesto que esta articulación está remachada, lo que significa que está prácticamente sellada. Intentar modificar esto es de nivel muy avanzado, incluso para mí intentar aflojar esta sección puede ser un problema, el cual no vale el riesgo. Prefiero tener una articulación algo dura y rígida que dañarla intentando modificar un remache. Aún así, si la mayoría de la comunidad presenta un problema extremo con la rodilla y su flexión, prometo hacer un tutorial de cómo modificarla y aflojarla un poco. Si requieren tal tutorial, que repito, solo sería en casos extremos donde la articulación corra peligro, háganmelo saber en los comentarios. Si tenemos suficientes, me pondré manos a la obra. La articulación de pie es también distinta a la arquitectura 2.0, ahora contamos con un joint de bola del color del calentador que conecta pie con tobillo. Dota de mucho más dinamismo a esta arquitectura 3.0, permitiendo rotación, flexión e inclinación total. En la punta del pie tendremos la ya clásica articulación de bisagra simple, útil para cualquier flexión del pie. Y en la planta del pie izquierdo se localizará el número de serie de la figura, uno de los métodos de seguridad que implementa Bandai Spirits.
En su conjunto, las articulaciones funcionan muy bien, se complementan unas a otras permitiéndonos flexiones que en la antigua 2.0 no eran posibles, por ejemplo en la flexión que Goku hace del torso, es más que suficiente para realizar poses muy demandantes. Me gusta que Bandai Spirits Vietnam y Tamashii Nations aprendan de sus errores. Mi Goku Super Saiyan 4 llegó en perfectas condiciones y buena calidad de articulaciones, algo que me tenía nervioso con la figura más esperada del 2021. Muchos ya saben que para mí, los aditamentos que lleva una figura siempre no son accesorios, sino parte de la figura que no se puede montar debido al empaque. Este es el caso de la cola de Goku Super Saiyan 4. De hecho, es la protagonista de esta transformación, pues sin la cola, Goku nunca habría alcanzado este diseño tan loco e impactante. Tamashii Nations diseñó una cola simple que se conecta con una articulación de bola y permite libre rotación de la pieza. Yo por otra parte hubiera deseado que añadieran otro joint a mitad de la cola, para poder tener aún más dinámica en nuestras poses. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. La arquitectura 3.0 no es la única que triunfa en esta figura. Lo increíblemente asombroso en esta pieza es el esculpido. Goku Super Saiyan 4 es una pieza de arte. Se nota a leguas el empeño que los escultores imprimieron en esta figura. Es como si metiéramos la mano al televisor de los 90s y sacáramos de él a Goku Super Saiyan 4, pues la figura es tan fiel e idéntica a lo visto en el anime. Y las buenas noticias no acaban aquí. Otro punto bastante bueno son los accesorios, así que acompáñame a verlos de cerca. Contamos con una cara de Goku gritando, ideal para lanzar el Kamehameha, entre otras curiosidades. Debo hacer un énfasis en la calidad de estos rostros. Míralos por ti mismo y dime si no son una belleza, tanto en esculpido y en pintado. Le sigue un rostro de Goku apretando los dientes. El rostro denominado como el C continúa con la calidad del anterior, una verdadera pasada. El rostro B nos presenta a Goku con una sonrisa confiada, típica en esta transformación y realmente necesaria en esta figura. Debo destacar que esta pieza es de esas figuras que todos sus rostros me encantan. Decidir cuál es el que usará de momento mi figura siempre es un problema de decisión en Goku Super Saiyan 4. Contamos con un par de manos haciendo la teletransportación. Se aprecia mucho que nos agreguen ambas manos y no solo una. Échenle un ojito al pintado del pelaje de Goku. Cada una de las manitas cuenta con ese trabajo de pintado. Aplaudo por este detalle. Le sigue un juego de manos de Kamehameha. Nótese el nuevo esculpido, es simplemente asombroso. Las manos abiertas de Goku Super Saiyan 4 también son un nuevo esculpido, son un poco más dinámicas a las antiguas manos planas que ofrecían desde la arquitectura 1.0. Otras clásicas remasterizadas, un par de manos en pose de artes marciales. Disfruto mucho su esculpido y la pose es mucho más correcta a la anterior, en verdad bien hecho por Tamashii Nations esta vez. Dios bendiga a quien se le ocurrió agregar un pin de unión para el Kamehameha por 10 de Goku. No me dejarán mentir los Toy Shooters de Dragon Ball las decenas de veces que se arrancaron los cabellos al tener la pose perfecta de Kamehameha para luego solo ver cómo ese accesorio se resbalaba entre las manitas de Goku. Es lo que callamos los coleccionistas. ¿A dónde vamos a parar? La cereza del pastel es sin duda el Kamehameha de Goku por 10, compuesto por una esfera y 7 rayitos de energía, 2 de ellos más gruesos que los demás. El diseño es nuevo, desde la esfera que solo cuenta con una textura granulosa y los rayos que dejan de ser un rompecabezas. Todos cuentan con el mismo diseño y todos entran en cualquier agujero, a excepción de los 2 rayos que son un poco más grandes y gruesos. Estos tienen su propio agujero donde armarse. La pintura no se extraña del todo en estas piezas, que vienen con un ligero sombreado. Yo añadiría un poquito de luces, pero me quedo contento con lo que tengo.
llegamos a las conclusiones. En general y a lo largo de este video hablé solo de lo hermosa y lo bien hecha que está esta figura, pero por supuesto la perfección como tal no existe. Es cierto que bajo mi opinión Goku Super Saiyan 4 está cerca de ser perfecto, pero no podemos omitir ciertos detalles que tiene o que pueden mejorar en las próximas entregas, como lo sería el trasero de Goku. A mí en lo personal no me disgusta, pero sí creo que pueden mejorarlo a futuro. Otro problema para muchos es la nueva arquitectura 3.0. De momento la pueden ver algo rara, confusa y no sabrán sacarle el máximo provecho, pero en su tiempo, en la migración de las 1.0 a las 2.0 pasó exactamente lo mismo. Si no mal recuerdo, Trunks Armored trajo consigo al inicio de las 2.0 y algunos estuvieron en contra, pero con el tiempo la gente se acostumbró y aprendió a querer esta arquitectura. Yo tengo fe que pase lo mismo con las 3.0, que para mí sin duda son una bestialidad de mejora y sobre todo de dinamismo para poderlas posar como se debe. Supongo que el punto más flojo de esta figura es la pintura. Goku Super Saiyan 4 se prestaba para recibir un buen sombreado en la musculatura, sobre todo entendiendo que el mismo pecho y abdomen fueron pintados y que esto puede desentonar con el color piel natural del plástico en las manos y en las caras, aunque por otra parte sí encontramos sombras tenues en el pantalón de Goku. Yo por mi parte usaré el barniz satinado T79 de Tamiya para impregnar mi figura y que ésta llegue a un balance de color parejo, eliminando el exceso de brillo, sobre todo en los rostros y manos. Te aconsejo hacer lo mismo. También destacar sobre este Goku que todas sus piezas son nuevas, nada es reciclado, incluidas las articulaciones, que tienen algunas hasta esculpidos para camuflar mejor a la figura, un detalle de calidad único. Agradezco en verdad que Tamashii Nation se tardara tanto en lanzar a Goku Super Saiyan 4, pues hoy en día con la arquitectura 3.0 esta pieza quedó fenomenal. Es una compra obligada para cualquier coleccionista de Dragon Ball, incluido los que no coleccionan figuras. Ojo, ojito. Si me estás oyendo, esta pieza no la puedes dejar ir. Es hermosa, es dinámica, es imponente y es el maldito chango rosa. ¿Qué más puedes querer? Y algo a mencionar súper importante, Goku Super Saiyan 4 SH Figuarts es de manufactura vietnamita. Así es, escuchaste bien. Hace no mucho todos odiábamos a esta fábrica, pues nos entregó a las peores figuras de la línea, con errores groseros de control de calidad. Pero ojo con este dato, también nos entregó a las dos mejores figuras de toda la línea de Dragon Ball. Hablo por supuesto de Cooler Final Form y de la ahora Chango Motherfucker rosa. Arrojemos dos datos importantes antes de decir mi veredicto con Goku Super Saiyan 4. El primer dato es que esta pieza fue lanzada a un precio bastante económico en Japón, llegando a alcanzar los $79 aprox, ya sumando todos los gastos de envíos, aduanas, etc. Sin embargo, por la gran demanda, haberla alcanzado en $98 es aún un precio accesible por lo que ofrece esta pieza en particular. Creo que junto a Goku Super Saiyan 3, Vegeta Scouter y un par más, este Goku será una de las piezas más demandadas en la historia de Bandai Spirits. No es casualidad que sea de línea regular, pues la fábrica querrá sacarle a este molde tanto jugo como pueda. El segundo dato son las medidas de Goku Super Saiyan 4, que de pies al mechón más alto de su cabeza mide 16 centímetros. Y mientras aprecias esta figura junto a otras líneas, es momento de dar a conocer un anuncio importante para todos ustedes. Unlock Toys rifará un Goku Super Saiyan 4 entre la comunidad coleccionista que me sigue en mis 3 redes sociales, las cuales están en la descripción de este video, y donde pronto publicaré las instrucciones y las condiciones del mismo para que estén muy atentos. Mientras tanto, hay personas muy activas dentro de mi comunidad que las ubico bastante bien y que ya tienen asegurado un boleto extra en esta próxima rifa. Y, spoiler alert, podrán participar personas de otros países. Mi veredicto de Goku Super Saiyan 4 SH Figuarts de Bandai Spirits es que fue la mejor figura del año 2021 y actualmente es mi figura favorita de toda la línea. Cuéntame en los comentarios cuál es la tuya. Eso es todo por ahora, el video ya está demasiado largo, así que publicaré otro con las reparaciones que le hice a este Goku Super Saiyan 4 SH Figuarts para dejarlo al 100%. Cuando el video esté listo podrás ver la etiqueta en la parte superior derecha de la pantalla. Mientras tanto, me despido por ahora. Si te gustó este video, por favor regálame un like.
Y si te gusta ver videos sinceros de unboxings y reviews de figuras, así como tutoriales, restauraciones, repintados y más, suscríbete, prometo que no te arrepentirás. Nos vemos la próxima. Adiós.